Estos son los labios. Espérame, es que está muy sensible. Ok, eso es bueno. He platicado con 3 pacientes diferentes y las 3 me dicen cositas diferentes, pero ninguna me dice como, no lo hagas, estoy arrepentida. Unas palabras en English for the doctor Guerra. Carlos Guerra is the best. Me dedico a la cirugía de afirmación de género, en ambos casos mujeres transgénero, hombres transgénero. En este caso estamos haciendo una abdominoplastia. Yo soy de Acapulco, Guerrero, México. Nací en una colonia pequeña que se llama La Libertad. Okay. Pero cuando estaba pequeña, pues porque vengo de una familia bien humilde, me tocó emigrar a los Estados Unidos, como a los 16, 17. Entonces pues me fui para allá y desde allá tengo muchos años viviendo allá. ¿Y en dónde comenzaste? Voy y vengo. Okay. ¿Y dónde comenzaste la transición? Yo comencé en Estados Unidos, pero igual, tipo como cualquier chica que empiezan con la perlutal, que inyectarse cuerpo amarillo y todo eso, porque pues a veces como que no hay como tanta información o clínicas que se dediquen a eso, o endocrinólogos especialistas. Entonces pues como todas las chicas comencé. Ya después más grande, cuando lo tenía a los 21, comencé profesional con un endocrinólogo. Okay. Entonces lo conocí a usted y apenas se estaba empezando a hacer contenido. Pero hay unos pro y unos contra de la gente que hace contenido, porque mucha gente se dedica solamente como a hacer contenido en redes sociales, de que como los que puedan que estén en posición, queremos el mejor resultado y todo eso. Entonces yo dudaba, o sea, honestamente dudaba de que fuera real todo lo que estaban diciendo. Y después conocí a una de las chicas que usted operó. Okay. Y después miré a otra influencer que usted operó. Y después, apenas recientemente, conocí a una de Colima que usted operó. He platicado con 3 pacientes diferentes y las 3 me dicen cositas diferentes, pero ninguna me dice como, no lo hagas, estoy arrepentida, no tengo función, o no me fue bien, o el doctor no hizo lo que yo quería, o te quitan el dinero, o sea, ¿me entiendes? O sea, como esos comentarios negativos, no, ninguno, o sea, todos me han dicho, no, mira, le hace buen trabajo, hazlo, simplemente tienes que estar bien segura de lo que vas a hacer. Es un conjunto ¿sale? No creas que la cirugía va a ser todo. Claro, la dilatación es un proceso, comprar juguetes sexuales para conocer tu cuerpo ahora es un proceso. Entonces, la idea es que todo poco a poco lo vayas adaptando a tu cuerpo. Sí. ¿Sale? Mi nombre es Alison, soy amiga de Dayana Mendoza y pues es mi amiga desde hace como 9 años. ¿Y qué le conoces? ¿Cómo es ella? Es muy alegre, muy sincera y siempre ha querido realizarse la cirugía. Durante mucho tiempo ha estado investigando diferentes lugares donde podría realizárselo y pues se convenció de venir para acá, para Monterrey, y pues aquí estamos. ¿Por qué la acompañas? Porque es mi mejor amiga. Ok, es tu mejor amiga, pero algo más. No eso, que nunca la dejo sola. Todas sus locuras, todo lo que quiera hacer, yo siempre estoy apoyándola. ¿Qué le deseas a ella? Mucha suerte. Para mí es como un sueño que tienen la mayoría de chicas trans y ella siempre ha querido realizarse esta operación y pues me siento muy feliz por ella. No solamente. Mira, sí hay riesgos como en toda cirugía. Claro. Yo siempre he dicho. Con el robot puede haber lesiones de la vejiga. Eso es lo más frecuente. Todo el tracto urinario. Es muy raro que pase. Sí me ha pasado, no soy Diosito. Claro, sí me ha pasado una lesión vesical. Y generalmente dejamos la sonda un poquito, reparamos la lesión de la vejiga, dejamos la sondita un ratito más. En lugar de ser 5 días, 6 días, la quitamos después, yo creo que 2 semanas. Eso es si hay una lesión vesical. De la parte externa a la interna, que es la creación del canal vaginal, puede haber lesiones rectales, ¿sale? Puede haber lesiones uretrales.
para eso preparamos la cuestión del intestino. De hecho, a partir de ahorita pues ya estás como que pura dieta blandita, gelatina, etcétera, y te van a dar unos, ¿cómo se llama? Como unas aguas, tienen medicamento. Esas las vas a estar tomando. Si se pueden las 3, perfecto. Hay veces que nada más alcanzan 2. Y eso es para evacuar completamente y limpiarte. Y después un enema para limpiar la cavidad. Claro. Si hay una lesión rectal, que esté limpio lo mejor posible para poder nosotros reparar y sin ningún problema que no haya ninguna incidencia. ¿Sale? Si me ha pasado una lesión rectal, se reparan generalmente, se deja un poquito más en ayuno a la paciente y sin ningún tema vuelve a tu... ¿Qué tal? Soy el doctor Carlos Guerra, soy urólogo reconstructivo. Me dedico a la cirugía de afirmación de género, en ambos casos, mujeres transgénero, hombres transgénero. En este caso estamos haciendo una vaginoplastia. También me dedico a cuestiones estéticas, como cirugía de alargamiento y engrosamiento peniano, actualmente certificado para Implant. Hoy vamos a operar a Dayana, su primer día, pues es el día quirúrgico, esto nos corresponde a nosotros. Hay muchos pasos críticos en esta cirugía y la cirugía la podemos dividir en pasos. El primer paso es prácticamente quitar todos los componentes que no vamos a ocupar, como los cuerpos cavernosos, como parte de la uretra, que la tenemos que posicionar más abajo, testículos, en este caso ella solamente tiene uno. Y posterior a eso sigue la parte reconstructiva, posicionar la uretra adecuadamente para que ella pueda hacer pipí bien, separar la banda neurovascular, que tiene nervios muy importantes para la cuestión de la sensibilidad, así también como el posicionamiento de clítoris. Y la última parte es la parte estética, donde hacemos labios menores, labios mayores, posicionamiento del canal. Y se me olvidó comentarles, ¿verdad? La parte de la creación del canal vaginal. Esa parte es sumamente importante y delicada. ¿Por qué? Porque un mal paso podemos lesionar la vejiga, la uretra, el recto. Generalmente yo siempre les comento a las pacientes y a los pacientes que si yo estoy entrenado para hacer estas cirugías, también tengo que estar entrenado para todas las posibles complicaciones que pudiera haber. Ahorita en un momento más comenzamos y bueno, primeramente Dios le va a ir muy bien a Dayana y para cumplir uno de sus sueños y una de sus metas. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántas vaginoplastías? Estamos realizando el diseño del canal vaginal. Como les había comentado, es una parte muy importante y delicada, debido a que el espacio que tengo es virtual. Eso quiere decir que no hay algo que lo separe. Y tengo que ser muy cuidadoso, debido a que puedo lesionar el recto, la vejiga, la uretra, esfínteres. Entonces tengo que ser demasiado cuidadoso. ¿Cuándo me voy a salir? ¿Cuándo me voy a ir de aquí? El lunes. El lunes. ¿Y cuándo te vas de regreso? No, pues yo me voy a esperar aquí unos días más. Me voy a... de hecho, estábamos hablando con ella que nos vamos a ir pues aquí cerquita. Unos días, nos vamos a quedar unos días más. ¿Pero cuántos son unos días más? Unos 4 días más. ¿No puedes quedarte una semana? ¿Una semana más? Sí. Yo siempre recomiendo una semana. Bueno, pues vamos a ver. Hay que preparar los dilatadores. Primero va a ser el morado. Y al morado le tienes que poner antiséptico. ¿Sale? Y lo pones aquí por un ladito. Y luego el azul. ¿Sale? Van a ser primero 15 minutos este y luego 15 minutos este. Lo preparas igual. ¿Sale? Y lo otro importante, bueno, lo voy a poner aquí, es el espejo, ¿sale? El espejo hay que acomodarlo de tal manera que tú veas. Acomódalo tú.
Así puedo estar así reclinada. Como tú gustes, como tú gustes. El chiste es que estés cómoda. ¿Ahí la ves? ¿Ahí la ves? Sí. Ok. Estos son los labios. Espérame, es que está muy sensible. Ok, eso es bueno. Acá está el otro labio. Aquí adentro está el clítoris. No lo voy a abrir porque te puede molestar. La uretra está aquí. Y aquí está el canal vaginal. Obviamente hay inflamación. Hay tejido un poquito, pues macerado. ¿Este labio mayor está partido? No, o sea, es normal, es la caída. Está inflamado. Okay. O sea, dices de aquí. Ajá. No. Es piel que a veces se va y tiene que desinflamar poco a poquito. O sea, hay unas partes que están un poco inflamadas. Ok. ¿Sale? ¿Y lo rojito es por el catete que tenía? No, lo rojo es parte de inflamación y parte de piel que como que se va y tiene que regenerarse nuevamente. Bueno, te voy a poner un poquito de antiséptico. No arde. Vas a sentir fresco nada más. Y ahora sí vamos a comenzar la dilatación. Ocupo que pongas el espejo para que puedas ver tu canal vaginal. Hay que llenar bien de lubricante. Yo te lo voy a posicionar. Aquí está el canal vaginal. No contraigas, acabas de contraer el recto. Entonces necesito que yo voy a iniciarlo. Necesito que yo lo haga? Voy a introducirlo al principio. Ok. Y ahora sí, ahí dale tú. Sí. Cuando lo vayas introduciendo, ándale, con movimientos circulares, para acá. ¿Sale? Relájate, no te pongas tensa. O sea, te acabo de sacar un taponamiento. Estabas bien profundo. Entonces, acuérdate, velo moviendo poco a poco. ¿Con qué topa el canal vaginal? Vas a sentir cómo topa con el peritoneo. O sea, sientes un tope literal. No, siempre y cuando no le moleste, ella lo puede hacer a su velocidad. No hay ningún problema. Es que no me duele. Pues qué bueno. Solamente como... Sientes presión, eso sí. Al entrar sentí una incomodidad. Pero en realidad adentro no me duele. Qué bueno. Literal, debes de sentir un tope. ¿Ahí sientes el tope? Sí. Ok. Sí, porque ya tienes 18. Ahí está. Ok. ¿Cómo te sientes? Bien. Bueno, vas a poner 15 minutos en tu reloj. ¿Cómo te has sentido? Bien. ¿La dilatación cómo va? Bien. ¿Molestia? Es muy buena para las dilataciones. No molesta. ¿Para hacer pipí? Pues los primeros días sí, como un poquito de spray. Pero siento que como cuando empecé a tomar el desinflamatorio, ya empezó a salir mejor. Derecho, ya. Ok, muy bien. Un poquito, como que a veces queda goteando. Pero me imagino porque por donde sale la pipí, la uretra está como un poco inflamada, ¿no? Sí, todavía la uretra se inflama, tarda una semana más en desinflamar. Entonces puede ser normal. Clítoris se ve bien. ¿Cómo sientes? Bien. Va a disminuir esa sensibilidad, ¿eh? Sí. Se ve todo muy bien. ¿Molesta? No. Pásame unas gasas nuevas. De hecho, ya dejé de tomarme las pastillas del dolor. Ok. Solamente estoy con antibiótico, desinflamatorio y el árnica. Hay muchas cosas inflamadas todavía, ¿eh? Adentro, ¿verdad? Pero va todo bien. Te veo el miércoles si Dios quiere. ¿Dudas que tengas? Bueno, tenía la dudita de aquí y si el labio menor va a quedar partidito o Así como está ahorita. así como está. Un poco, sí. Sí. Pero eso es normal, ¿verdad? Sí. Así debe de quedar. Exacto. Todas son diferentes. No, lo que pasa es que también los labios menores están muy inflamados. Entonces falta que desinflame para que caiga más el labio y se vea más estético. Y esta parte de aquí también va a desinflamar un poco. Sí, de hecho está inflamada esta parte y acá. O sea, esta parte está inflamada por el gas.
Por gas, ¿verdad? ¿Sale? Sí. Te veo te hace el jueves. Sí. El miércoles te veo si Dios quiere para revisión. ¿Temprano o tarde? Sí, yo creo que como a esta hora, como a la 1. Mándame fotos, no se te olvide, para ver cómo te estás dilatando y todo eso. Sí, eso normal. ¿Cómo te has sentido tú? Pues me siento muy bien. La dilatación. Bien, vamos bien. Su mero mole. Vi las fotos, la verdad es que está cambiando bastante. Sí. O sea, estéticamente se ve ya un poquito más diferente. Obviamente todavía le falta mucho, pero se ve muy diferente cuando me Siento que la pastilla desinflamatoria me ha ayudado mucho. Sí. ¿Cómo se llama? Dorixina Flam. Dorixina. Y esa me ha ayudado mucho. Porque desde que la empecé a tomar, al siguiente día ya oriné normal. Sí, es poco a poco, pero no la puedes tomar mucho tiempo. No. 5 días nada más. ¿De verdad? Sí, hay que dejar pasar 10 días y la puedes volver a tomar. Sí, porque como tiene impacto sobre el riñón, no podemos sobresaturarlo. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado también. Y al otro día ya fue normal. Ok. Bueno, pues vamos a revisarte. Sí. ¿Me ayudas? Vale. Por favor. Solo ahí es lo más sensible. Ok. Lo más sensible que tengo. Ya se ve un poquito mejor el clítoris. Eso es lo más sensible. Pero ya me dejas tocarlo un poquito más. Sí. Claro. Porque siento que... Siento que tiene más sensible el labio... derecho. ¿Este? No, ¿O este? este. Sí, porque ahorita lo toqué por Sí, acá y sí. te molesto. Pero vas muy Y bien. es el que tiene como un poquito más inflamadito. Te molestó, ¿verdad? Mañana te vas, ¿verdad? Sí. Bueno, con mucho cuidado. Trata de preparar todo antes para que no andes a las carreras. Fotos todos los días, porque para mí eso es importante para evaluarte. Vas muy bien. ¿Cómo se ve? Bien, pero va a estar mejor. Sí. O sea, está inflamada, hay puntos todavía, hay cosas que no se unen todavía al 100%, entonces todavía falta, ¿sale? Con el tiempo se van a ir uniendo. Sí, acuérdate la gasita metida en el introito para que se mantenga seco, porque entre más húmedo esté, más tarda en cicatrizar. El canal. El canal, sí. Ahí sí hay que poner una... Ahí está el injerto. Unas palabras en English for the doctor. Guerra, Carlos Guerra is the best. Is the best. Ay, déjame me acomodo. Ya es el último, ¿verdad? Ya. ¿Qué día estamos de tu vaginoplastia? Hoy estamos a... Día 10. 10 Pues vas días. muy bien. Yo me siento muy bien. Yo me siento muy bien, doctor. No esperaba. No esperaba mucho. No esperaba mucho. No, la verdad que yo venía idealizada con otras cosas, como por ejemplo a lo que pues otras chicas han tenido como la complicación que el dolor. Yo decía, no, pues yo me aguanto, yo soy buena para el dolor, o sea, yo me aguanto. Yo dije, pues si me duele, pues que me duela, pero no tuve dolor. Incomodidad sí, solamente pues de 3 días estar acostada y para pararme y caminar, eso. Le tenía miedo al vómito, no vomité. Cosillas que se pueden mejorar, pero de ahí en adelante creo que fue toda una experiencia muy buena. Y yo sé que no es el resultado final ahorita, pero yo me siento bien, me siento completa. Pero creo que el resultado final van a pasar en meses, ya que se desinflame. Sí, 6 o 1 año, 6 meses a 1 año. Sí, pero creo que sí, fue la mejor decisión que pude tomar, venir para acá, para México. Y a pesar de que tuvimos muchos contratiempos y cosas que se nos pusieron en el camino, que yo no contaba, yo dije, ay, no, ya mejor ya no voy. Por problemas, ¿verdad? Pero después dije, no, ¿es hora o no es nunca? Y pues nos venimos y todo salió bien. Gracias a Dios. Sí. No, sí, doctor, yo le quiero agradecer por todo lo que ha hecho por nosotras. Yo creo que usted, o sea, como es uno de los pioneros aquí de México, le va a ir bien y creo que Muchas le puede ir mucho que mejor. Y yo decreto en el nombre de Dios y de mis santos y de los muertos de mis ancestros que le va a ir muy bien. Muchas que gracias. le va a ir muy bien. Y si en Tailandia, por ejemplo, es el país número 1 de las cirugías para mujeres trans,
México puede ser uno de ellos. A pesar de que somos un país muy cerrado, sin cultura, creo que las chicas trans que viven aquí en México tienen que aprovechar y o sea, venir con usted y conocerlo, porque la realidad de las mujeres transgéneros que sufrimos disforia y que en verdad queremos transicionar completamente, que nunca se termina de transicionar, es una muy buena opción. Que ojalá que el gobierno mexicano, el sector de salud, por favor, se ponga en los zapatos de una mujer trans y nos incluyan en algún sentido, en algún paquete de salud para poder tener esos recursos y tener una cirugía, porque sabemos que es muy costosa. Tal vez usted es de buen corazón y usted quiere operar a todas las mujeres trans para que todas sean buenas, pero pues no se puede, o sea, porque hay gastos de hospitalización, el esfuerzo, su cansancio, o sea, todo tiene que ser recompensado. Pero creo que si algún día el gobierno mexicano y el sector salud nos echa un vistazo a nosotras y puede haber, no sé, pagarlo con alguna aseguradora, sería perfecto para las mujeres trans de México. Muchas gracias por tu confianza, la verdad. Sí. Eso es para mí es todo, porque como tú dices, estuviste esperando el momento y buscando opciones y tuviste más consulta con otros doctores. Entonces, para mí que hayas puesto pues una parte importante, tanto estética como funcional, en mis manos, es un placer.